Hola a todos. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Egunon. Buenos días a todos los que os habéis conectado a esta jornada online que organizamos desde AFM Cluster, junto con MIC Enpresagintza de Mondragon Unibertsitatea y con la colaboración del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En la jornada de hoy vamos a hablar acerca del futuro del trabajo en la fabricación avanzada. Estamos en una época de constantes cambios que implican retos importantes para las empresas y todo ello afecta a los perfiles que necesitéis las empresas, a las formaciones, a las competencias y también a la gestión que debemos realizar desde las empresas. Entonces, en la próxima hora y media vamos a hablar de todo ello, pero antes de empezar vamos a poner un poco de contexto a la jornada. Bueno, como la gran mayoría de vosotros ya conocéis, AFM Cluster es la organización que agrupa, representa y da servicios a las empresas del sector de la fabricación avanzada y digital. En total, contamos con alrededor de 700 empresas en la asociación, de sectores como la máquina herramienta, la fabricación aditiva, el mecanizado, la transformación metalmecánica, herramienta de mano, suministro industrial, robótica y automatización, así como startups para la fabricación avanzada. Y una de las áreas que trabajamos desde la asociación es el área de personas, donde llevamos a cabo proyectos y jornadas de temáticas que nos transmitís las empresas que consideréis que son de interés. Por ello, en los últimos años hemos colaborado con MIC Enpresagintza de Mondragon Unibertsitatea en varios proyectos para compartir y reflexionar entre todos acerca de temáticas como la marca empleadora, la innovación en el reclutamiento, la experiencia en el empleado, etc. Y además de compartir conocimiento y experiencias y puntos de vista, también hemos trabajado con consultorías expertas en la materia, que nos han aportado herramientas y sistemáticas pues, para ponerlo en marcha en nuestras empresas. Y en esta ocasión, en el año 2022, hemos considerado de interés la temática del futuro del trabajo. Y para analizar esta temática, hemos colaborado nuevamente con MIC Enpresagintza, con el apoyo, como he dicho antes, de la Diputación, del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Gracias a ello lo que hemos hecho ha sido un estudio que mediante diferentes análisis y reuniones de grupos de expertos pues nos aporta información acerca de perfiles y competencias a desarrollar en nuestro sector. Y durante la jornada de hoy vamos a presentar este estudio. Bueno, la jornada va a contar con dos ponencias muy interesantes. Por una parte, tendremos a Begoña Echaburu y Uxue Castaño, que son parte del equipo de MIC Enpresagintza de Mondragon Unibertsitatea, que han estado realizando el estudio y que nos presentarán las principales conclusiones. Bueno, Begoña Echaburu es coordinadora del equipo principal de investigación de MIC, con mucha experiencia en este tipo de estudios y que ha liderado los proyectos que hemos llevado a cabo desde AFM Cluster los últimos años. Y Uxue Castaño es docente e investigadora en la Facultad de Empresariales de Mondragon Unibertsitatea y ha tenido gran peso en el estudio que esta vez hemos realizado. Y por otro lado, contamos con Xavier Marcet, presidente de Lead to Change, consultoría de estrategia e innovación. Cuenta con más de 15 años de experiencia asesorando a grandes empresas por todo el mundo para adaptarse a los cambios y a generar propuestas de futuro con sentido. Además, es profesor del Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, dicta al año nada más y nada menos que una media de 50 conferencias y también es autor de varios libros. Y es un placer contar con él en la jornada de hoy para hablar de la importancia del liderazgo para el futuro del trabajo. Bien, y antes de comenzar, antes de dar la palabra a Begoña y Uxue, comentaros que aquellas empresas o aquellas personas que queráis hacer preguntas, por supuesto va a haber un espacio. Lo que tenéis que hacer es darle al botón de preguntas y respuestas que tenéis en la pantalla, lanzar las preguntas por escrito y luego nosotros, al final de las dos ponencias, lo que haremos será trasladarlas a los ponentes. Entonces, no tengáis miedo en escribir aquellas dudas, cuestiones que se os ocurran. Bueno, y sin más dilación, doy paso a Begoña y Uxue para que nos cuenten las conclusiones del estudio, el futuro del trabajo en la fabricación avanzada, nuevos retos, roles y competencias. Eskerrik asko, gracias Josu, ¿no? por presentarlos, ¿no? y poder pues presentar los resultados, ¿no? que hemos hecho en este estudio.
haceros un poco, enseñaros un poco, ¿no?, cuál va a ser el ICE que vamos a seguir tanto Begoña como yo. Bueno, pues lo primero de todo queremos poneros un poco en contexto, ¿no?, el porqué de este estudio, después mostraros los resultados que hemos obtenido del mismo, después nos centraremos en los roles, ¿no?, y perfiles a futuro en el sector de fabricación avanzada y por último un roadmap, ¿no?, para la parte más de gestión del talento. Como bien decía Josu, ¿no?, al principio, ¿no?, a día de hoy no existe una imagen definitiva sobre el futuro de los puestos de trabajo, porque estamos en un entorno, bueno, pues muy cambiante, ¿no? Y a pesar de ello, bueno, pues la gran mayoría de las investigaciones consideran que el mayor cambio se producirá en las tareas y en las funciones, ¿no?, de los empleos. Por ello, bueno, pues también la creación de nuevos puestos de trabajo es un tema que está consensuado entre las investigaciones, ¿no? Y la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, nuevas competencias y habilidades, bueno, pues también es algo en el que las investigaciones de día de hoy están centrando, ¿no?, bueno, pues sus investigaciones. Por ello, bueno, pues nosotras también desde MIC de Mondragon Universitatea, bueno, pues queríamos, ¿no?, apoyar un poquito y ver, bueno, pues en el sector, ¿no?, de fabricación avanzada, qué es, ¿no?, qué temáticas o qué conocimientos y qué competencias son las que, bueno, pues este sector va a tener que adquirir y qué perfiles, ¿no?, se van a necesitar para poder de alguna manera ayudar, ¿no?, a las personas a hacer frente a esta transformación que estamos viviendo. Entonces, bueno, el objetivo de este estudio pues, ha sido realizar una investigación sobre el futuro del trabajo y en concreto el futuro del trabajo en el sector de la fabricación avanzada, pues para dar un poquito más de luz a estas temáticas que todavía a día de hoy siguen siendo un poco incógnitas, ¿no? Y para ello, bueno, pues hemos estructurado el estudio con una metodología mixta que ha tratado de combinar la información cuantitativa y la información cualitativa desde los 4 focos, ¿no?, que veis en pantalla, que han sido pues, la de identificar perfiles y roles críticos, crear un mapa de formación para el empleo, la de generar conocimiento para el área de gestión de personas y, por último, la creación de una hoja de ruta con el objetivo de ordenar e integrar estrategias y acciones para el empleo. Bueno, pues siguiendo un poco el esquema de trabajo que os acabamos de comentar, bueno, pues vamos a empezar, ¿no?, por describir los resultados. Comenzando un poco por la muestra del estudio que hemos utilizado, bueno, pues toda la muestra, ¿no?, ha estado enfocada al clúster de AFM, ¿no?, y concretamente de las empresas a las que se remitió el cuestionario, pues el 75% pertenecía a AFM, el 20% a AFMEC y el 5% a ADIMAC. Por detallar un poquito más la muestra, bueno, pues también mencionar que el 75% de las empresas que nos respondieron al cuestionario eran de Guipúzcoa. Luego también la mayoría tenía una plantilla de entre 50 y 249 personas. Y luego también hemos querido conocer un poco el perfil, ¿no?, de la persona que respondía a la encuesta. En este sentido, decir que un 56,7% eran perfiles de gestión de personas del área del departamento de gestión del talento y en cuanto al rol que ocupaban, pues la mayoría de ellas era de la parte de dirección, un 83%. Entrando ahora, ¿no?, un poco más en lo que son bueno, pues los verdaderos resultados, ¿no?, de la encuesta, digamos que, o del estudio. Digamos que el estudio ha tenido eso, ¿no?, esos 4 focos que hemos mencionado al principio y entonces en esta primera parte lo que sí que hemos querido ha sido conocer las prioridades y los retos a los que se enfrenta este sector, ¿no? Los resultados de este apartado muestran que el reto actual es la transformación en general y la transformación derivada de la digitalización y la implicación de ambas, ¿vale? Concretamente de estas prioridades, bueno, pues las 2 opciones más escogidas o las empresas a las que más relevancia han dado han sido la mejora de la productividad y la mejora de procesos
como parte, ¿no?, de los retos más importantes, más críticos. Dentro de los retos de la transformación digital, en este caso, las opciones que más se han centrado, o las más críticas en las que se han centrado las personas que han respondido a la encuesta, han sido el desarrollo de productos y servicios innovadores diferenciales y en encontrar oportunidades de crecimiento para productos y servicios existentes. Lo que también, ¿no?, para poder hacer frente a esto, bueno, pues hemos visto que la interacción con el cliente y apostar por IT también se muestran como implicaciones principales de la implementación de las tecnologías de la industria 4.0. Para la segunda parte del estudio, ¿no?, hemos identificado las competencias más importantes en la actualidad y las competencias más importantes a futuro. Para ello, en todo el estudio hemos seguido 4 categorías de competencias, que son las que podéis ver también en el recuadro, que serían la técnico-funcional, la metodológica, la social interpersonal y la personal. En este apartado, principalmente, lo que sí que nos gustaría remarcar es que en todas las tipologías, ¿no?, de competencias, tanto para el momento actual como para el momento futuro, bueno, pues se repite alguna de las competencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de técnico funcional, tanto actualmente como a futuro, se ve como crítica la competencia de tecnologías de la información. En el caso de las competencias metodológicas, tanto para actualmente como a futuro, la resolución de problemas es también la opción que más ha sido escogida y por tanto también la consideran como más crítica. Dentro de las social interpersonales, a día de hoy la cooperación o trabajo en equipo es la más relevante, pero también lo es a futuro, ¿no? Y por último, dentro de las competencias personales, la innovación es la que se repite en ambos momentos, ¿vale? Con este ejercicio también lo que hemos hecho ha sido, pues teniendo en cuenta que independientemente, ¿no?, de la tipología a la que han pertenecido las competencias más críticas, hemos creado, pues un ranking, ¿no?, un top 5 de las competencias más importantes a futuro. De esta manera, pues podemos decir que, dado la criticidad, ¿no?, que ven las organizaciones, pues una de las competencias más importantes a futuro es la comunicación, seguida de la innovación, la cooperación, trabajo en equipo, después sería la resolución de problemas y, por último, el pensamiento estratégico. El siguiente punto que hemos tratado en el estudio ha sido el de las funciones futuras de las empresas, ¿no? Ya que en un periodo de 10 años, pues está previsto una proyección hacia la digitalización en todas las funciones, ¿no? Y pues tratando de identificar aquellas que han sido más críticas, pues la más relevante como que se ha mostrado en este estudio ha sido la de rediseñar los procesos de la tecnología 4.0, mejorando los procesos, reduciendo los residuos digitales e introduciendo innovaciones organizativas. El siguiente punto que hemos tratado en el estudio ha sido, pues teniendo en cuenta que previamente hemos identificado, ¿no?, cuáles han sido las estrategias, retos y competencias que las organizaciones van a requerir a futuro, pues hacer este ejercicio, pero para el área de gestión de personas, ¿no? Entonces, porque sabemos que debido a esta transformación que van a tener que asumir las organizaciones, pues el área de personas va a tener que también asumir pues ciertos cambios, ¿no? A pesar de ello, sí que lo que nos ha parecido un aspecto remarcable es que actualmente el 45% de las empresas que han sido encuestadas no valoran como importante, ¿no?, la relación entre las prácticas y estrategias que deberían de poner en marcha para poder gestionar, ¿no?, la industria 4.0. Es decir, palancas como el bienestar, las nuevas formas de trabajo
o los nuevos modelos organizativos no se consideran relevantes para trabajar y bueno, hacer de alguna manera frente a la industria 4.0. Actualmente. Sin embargo, al preguntar esto con una visión a futuro, aquí sí el 60% de las empresas ha considerado bueno, que hay prácticas que sí que van a ser importantes, ¿no? Que son las que también en este caso podéis ver en pantalla, como puede ser pues, el employer branding, atracción y captación de talento, transformación cultural, gestión del talento, liderazgo o la gestión del cambio. Por otro lado, bueno, pues si sabemos que tenemos que poner en práctica nuevas prácticas y nuevas estrategias, también bueno, pues el área de gestión de personas deberá asumir unas competencias, ¿no? O deberá adquirir unas nuevas competencias. En este caso también, en el estudio lo que hemos reflejado pues ha sido un ranking, ¿no? De las competencias que las personas han mencionado como las más críticas. En este caso, bueno, pues podemos ver competencias como la comunicación, el trabajo colaborativo, la competencia digital, la creatividad y la innovación o el análisis e interpretación de datos como competencias que el área de gestión de personas deberá asumir. Bueno, pues sabiendo que vamos a tener que poner desde el área de gestión de personas nuevas prácticas, nuevas estrategias y vamos a tener que adquirir nuevas competencias, pues lo que sí que hemos hecho también en este estudio ha sido un ejercicio, ¿no? De identificar aquellas acciones que tenemos que empezar a hacer para poder bueno, pues, adquirir o poner en práctica estas acciones que hemos dicho, algunas que actualmente ya hacemos y tendremos que seguir haciendo, y a su vez también algunas acciones que deberemos de dejar de hacer para bueno, pues conseguir, ¿no? Sumarnos al cambio y a esta transformación. Va, oso ondo, Uxue, eskerrik asko. Gracias, Uxue, por la presentación del contexto y de los principales resultados, ¿no? Del trabajo, del proyecto que hemos estado desarrollando. Como comentaba Uxue anteriormente, otro de los objetivos, ¿no? Que ha tenido esta investigación pues también ha sido en ese sentido de avanzarnos al futuro del trabajo, ¿no? Y desde una perspectiva más de los roles o perfiles y qué tipología de competencias se van a requerir. Y en ese sentido, a través de distintas fuentes, por una parte, el trabajo más de cuantitativo y cualitativo realizado, pero también, ¿no? Complementando esta investigación con otro tipo de fuentes que además tendréis a vuestra disposición, ¿no? en el estudio, posteriormente se os facilitará. Sí hemos identificado como cinco grandes roles, ¿no? Como estratégicos que van a ser de alguna manera los que reciban el mayor impacto en esta transformación, ¿no? que están ya viviendo vuestras realidades y vuestros negocios, ¿no? Y de esta manera, bueno, los tenéis aquí recogidos. Por una parte, hablamos de perfiles que apuntan a todo lo que tiene que ver con la analítica del dato, ¿vale? Y todo lo que ello va a suponer o está ya suponiendo. Seguramente muchas de las organizaciones que estáis escuchando ya estáis con esa necesidad y si no lo estáis, la estáis anticipando probablemente. Por lo menos así lo vivimos desde la formación, ¿no? Desde la parte más formativa se está avanzando mucho y las empresas pues estáis ahí con esas inquietudes. Por otra parte, también se ha identificado la transformación que va a sufrir todo lo que tiene que ver con el mantenimiento industrial, como un gran rol, perfil, los procesos, el tratamiento, el tipo de competencia que se va a requerir. También la parte de mecanizado, todo lo que es la mecanización de la industria, de los procesos y los productos, ¿no? En relación, todo ello también con cómo incorporar competencia digital fundamentalmente. La parte de IT, de informática, donde, bueno, pues todo lo que son perfiles que estén relacionados con este ámbito de conocimiento van a ir cogiendo mayor peso. Y finalmente todo lo que tiene que ver con los servicios de asistencia técnica en relación a la aportación de valor también al negocio desde otro lugar y lo que esos desarrollos de esos roles perfiles van a suponer, ¿no? Aquí no hemos querido mostrar todo el trabajo que está realizado, como decíamos, os lo haremos llegar posteriormente, pero sí un breve resumen de lo que os vais a encontrar, ¿no? Para cada uno de estos roles lo que hemos hecho ha sido identificar una descripción mirando a futuro, es decir, bueno, hacia dónde va ese rol, ¿sí? Hacia qué tipo de tareas, funciones diferenciales va a ir creciendo.
Por otra parte, también con qué tipo de experiencia, de alguna manera, o qué recorrido desde la experiencia profesional necesita para ser un rol que de alguna manera puede estar más o menos consolidado en la organización, lo cual ese capítulo nos da una visión, ¿no? de a futuro, de alguna manera, qué margen de tiempo tenemos que manejar en las organizaciones para generar esos perfiles, ¿vale? Sea bien atrayéndolos, captándolos desde cero o bien desarrollándolos internamente con políticas de movilidad, desarrollo, aprendizaje. También vais a encontrar otro capítulo que tiene que ver con la formación, que es desde dónde podemos alimentar nuestras organizaciones hacia estos perfiles que vamos a ir necesitando. Y finalmente, conectando con lo que Uxue nos ha mostrado, ¿no? Con todos los retos que tiene la fabricación avanzada, cómo se va transformando y el negocio lo que requiere. También hemos hecho un trabajo de detallar la tipología de competencias siguiendo un poco el modelo con el que hemos trabajado en todo el estudio, ¿no? Es decir, desde competencias técnicas funcionales, competencias metodológicas, competencias sociales, interpersonales y las propias competencias personales, ¿no? A modo de resumen, tal vez, de este trabajo que os vais a encontrar, pues efectivamente todos estos roles van a sufrir un gran impacto en la parte técnica funcional, que ya lo estamos sintiendo, pero es verdad que la relevancia de otro tipo de competencias, ¿no? Es lo que está llamando más la atención, ¿no? Estas competencias de las que estamos hablando constantemente, las soft skills, las competencias transversales, que no es algo nuevo, ¿no? Yo diría que no es algo nuevo en los discursos, pero sí que va cogiendo como mucha más fuerza, y yo creo que lo más importante es que las organizaciones también vamos tomando más conciencia de que realmente son importantes, ¿no? Yo creo que igual ahí está el salto igual cualitativo al que nos tenemos que enfrentar. Es importante lo técnico muchas veces lo presuponemos con las formaciones con las que vienen nuestras personas, y lo otro es lo que realmente hay que poner encima de la mesa y trabajar de forma consciente, ¿no? Es otro tipo de competencias. Esto en cuanto a la parte que hemos hablado de roles y perfiles, y como os decíamos, ¿no? Os vais a encontrar para cada rol pues una descripción mucho más detallada de lo que estamos viendo ahora, que esperamos que os pueda servir también para enfocar ¿no? pues, algunos elementos en vuestra estrategia de desarrollo de personas, ¿vale? Y finalmente, como ya apuntaba Uxue también, hemos hecho un trabajo en la parte de estudio más cuantitativo, que hemos visto los resultados de cómo de alguna manera se va transformando también, ¿no? La propia función de gestionar las personas, ¿no? Lo que ha venido siendo los recursos humanos están pasando a ser un elemento mucho más de ser algo mucho más administrativo, algo mucho más estratégico, ¿no? Además, ¿no? La situación, el contexto que hemos vivido pandemia ha puesto como muy en relevancia, ¿no? Que esta función tiene que aportar desde otro lugar al negocio y puede hacerlo además. Y en ese sentido, pues sí que, ¿no? Queríamos traer a través del estudio y de las cosas que de alguna manera nos habéis mostrado desde vuestras respuestas, tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no? Que queda claro que hay algunas palancas, algunos ámbitos que tienen que estar dentro de nuestros planes de acción, ¿sí? No nos podemos olvidar. Así que hemos recorrido, básicamente son 6 grandes palancas que entendemos que en un roadmap de gestión de personas, de talento en nuestras organizaciones tiene que estar sí o sí. Y en ese sentido hablamos, por una parte, de la gestión del cambio, ¿vale? Es algo de lo que veníamos hablando, lo complejo es cómo materializamos esa gestión del cambio, ¿no? En qué se materializa, en cómo podemos realmente transformarlo en acción. Y ese es un elemento que, como decía Josu al principio de su intervención, ¿no? Todo es cambio y por lo tanto, ¿no? ¿Cómo abordamos que todo es cambio? Y eso nos toca mucho pues, a la parte de la gestión de las personas, acompañar, ¿no? A nuestras direcciones también en estos procesos y también al conjunto de nuestras organizaciones y personas. Las 5 grandes palancas que hemos recogido pues tienen que ver, ¿no? En la atracción y captar el talento, ¿vale? Sería la primera. La segunda, transformación cultural. La tercera, liderazgo, fidelización y aprendizaje y desarrollo. Y ahora voy a entrar un poquito más a lanzar como algunas ideas que encontraréis también más desarrolladas en el propio informe, pero bueno, sobre todo, ¿no? Porque seguramente no son palancas que nos resuenan
como nuevas, ¿no? Pero es como una confirmación de que hay que trabajar sobre esto, ¿no? Es como tenemos que cada vez ser más conscientes de que estas son palancas claves en nuestra estrategia y tenemos que hacer conciencia de ello en las propias organizaciones, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tal vez, ¿no? Como algunas ideas clave para cada una de estas palancas, ¿no? Me gustaría igual compartir de lo que tenemos como resultado del estudio, ¿no? Por una parte, no es suficiente con atraer y captar talento, ¿vale? Es algo en que vemos constantemente cómo las organizaciones de este sector y de otros muchos están volcadas en trabajar esta estrategia. Sin embargo, tiene que ser algo como vivo, ¿no? Es decir, tiene que ser algo que vaya actualizando. Una propuesta de valor para atraer talento no es permanente y muchas veces nos olvidamos de escuchar que eso se está transformando, ¿no? ¿Cómo lo integramos, ¿no? Que la atracción y captación de talento también sea un elemento vivo de nuestra estrategia. Por otra parte, la transformación cultural. Cuando hablamos de transformación cultural son grandes palabras, ¿no? De alguna manera es el para qué, hacia dónde vamos y cómo hacemos las cosas en las organizaciones. Y el foco sobre todo estaría en generar conciencia de esa necesidad de transformar, ¿no? Muchas veces comportamientos sí, pero hábitos, rutinas y sobre todo esquemas mentales. Yo creo que ahí está uno de los principales retos que tenemos en este ejercicio, ¿no? en este mapa de gestión de personas. Por otra parte, el liderazgo, que además Xavier, ¿no? Pues seguramente nos va a dar muchísimas más claves, mucho más interesantes, pero bueno, pues el liderazgo, ¿no? Y sobre todo desde el sentido del el para qué y cómo, ¿no? Para qué y cómo lideramos y se lideran las organizaciones, ¿no? El dar el sentido, el propósito de ese liderazgo para que ayude a esa gestión del cambio y esa transformación cultural, ¿no? Es decir, que una palanca clave para el proceso de cambio de la organizacional. Hemos querido destacar la fidelización también como palanca de cambio y acompañamiento a la transformación del sector, porque muchas veces estamos poniendo muchísimo foco en lo externo y nos olvidamos del foco interno, ¿no? Es decir, nos olvidamos un poco del talento que ya está. Y probablemente aquí tengamos mucho trabajo que tenga que ver, sobre todo, que tiene mucha relación con generar contextos enriquecidos de trabajo, ¿no? Cómo somos capaces de generar sentido a lo que las personas hacen en un lugar y que ese lugar se convierta en el lugar en el que realmente desean estar, ¿no? Y ahí, pues probablemente tenemos que trabajar en muchas de las palancas que aquí se apuntan, como es el propósito, el sentido, el reconocimiento, el bienestar, la diversidad. Pues bueno, hay muchos elementos sobre los que algunos se están trabajando y otros probablemente sean un reto, ¿no? Que todavía no se está abordando en las organizaciones. Y finalmente, ¿no? En este contexto que estamos hablando del futuro del trabajo, no nos podemos olvidar del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje como esa capacidad de transformarse permanentemente, como organización, como equipos y como individuos, ¿no? Y aquí es importante tener presente el trabajo en distintas capas organizativas y poder generar una cultura de aprendizaje, ¿no? Donde las personas también se empoderen de esa faceta y lo vivan como lo puedan vivir, ¿no? Primero, sensibilizar, conciencia y poder tener una vivencia positiva del aprendizaje, ¿no? Y esto nos está llevando, y es una de las cuestiones que nos salía en el análisis también más cualitativo con los paneles de expertos, nos está llevando a buscar nuevas fórmulas, ¿no? De cómo integrar el aprendizaje cada vez más y darle mayor sentido. Y un poco sería el resumen de las grandes palancas que hemos entendido que pueden ayudar, ¿no? A este proceso de transformación. Y bueno, a partir de aquí, pues daríamos paso a la ponencia de Xavier. Xavier, ¿estás por ahí? Supongo que sí, como no te veo. En donde sobre todo Xavier nos va a poner foco en esa palanca de liderazgo, ¿no? Y con el conjunto de retos que tiene, por supuesto, pues un sector como es el de la fabricación avanzada, con un contexto de trabajo industrial, lo cual, bueno, pues tiene unas claves particulares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues Xavier, bienvenido, como siempre, un placer tenerte con nosotras, poder escucharte, aprender. Y como decía Josu al principio, cualquier pregunta, cuestión que tengáis, tenéis el espacio preguntas y respuestas, que iremos gestionándolo.
Xavier tendrá un espacio más de ponencia por su parte y luego ya tendremos un espacio también de respuestas y preguntas. Así que todo tuyo, Xavier. Buenos días. Muchas gracias, Begoña, Josu, por invitarme aquí. La verdad es que yo estaba muy atento a lo que estabas contando. Me ha parecido muy interesante. Y además, bueno, uno tiende a que las cosas le parezcan interesantes si cuadran un poco con lo que ve, y esto a veces puede parecer un poco arrogante y no va por aquí. Estos días he hecho un trabajo que la verdad es que siempre que lo hago me gusta mucho. Hemos creado, no sin tanta ambición como tenéis en el clúster, hemos creado un grupito de 15 empresas en Cataluña, de 15 empresas industriales que nos hemos puesto a innovar, digamos, por nuestra cuenta, un poco bajo el lema de no hay que esperar a las subvenciones para innovar. Vamos a tirar, vamos a ver, digamos, qué es lo que podemos hacer. Y la verdad es que muchas de las cosas que han salido aquí son una preocupación, claro, nosotros nos hemos juntado para innovar, pero el tema del talento y de las personas sale constantemente. De un modo constante. Y desde caras distintas. Yo hace tiempo que escribí un artículo que se llama La estrategia son las personas. Que parece que, ahora os hablaré de esto, parece que, digamos, en una etapa de tanta eclosión tecnológica esto no tenga tanta relevancia. No, al contrario, yo creo que nos estamos dando cuenta de que cada vez lo es más. Y las personas aparecen, digamos, porque son el protagonista de una empresa. Tú puedes montar un negocio y puedes intentar dar un pelotazo en una esquina desde un punto de vista inmobiliario, y si se lo haces dentro de la ley, oye, ya está. No. Pero una empresa es una cosa distinta. La empresa tiene más de maratón que de sprint, aunque dentro del maratón luego nosotros nos empeñamos a ponerle sprints. Y básicamente lo que es una comunidad de personas alrededor de un propósito. Entonces, cuando hablamos de todo esto, cuando hablamos del futuro del trabajo, estamos hablando del futuro del trabajo de las personas. Las máquinas no trabajan. Las máquinas no trabajan. Trabajamos las personas. Las máquinas funcionan. Y es verdad que cada vez funcionan más bien, y que algunas cada vez son más espabiladas, sin duda. Pero quien trabajamos somos las personas. Cuando hablamos del futuro del trabajo, hablamos del futuro de las personas, obviamente en relación a nuestros contextos, a las máquinas. Temas que nos salen, dejadme que sea muy práctico, en todas estas reuniones que hago, pues evidentemente muy similares a los que os planteáis aquí, continúa siendo el primer factor y más en este momento, el primer factor de reflexión, la productividad. Y además, digamos, nuestras bandejas de entrada de correo electrónico, los WhatsApp se han empezado a llenar de cosas que tú no buscas. Tú no buscas, digamos, que la relación logística con Asia se haya destartalado. Tú no buscas que te cambie el precio de las materias primas. Tú no buscas el precio, digamos, que te cambie el precio de la energía. Todos estos, como muchos de vosotros, están pensando qué podemos hacer para ser más eficientes también en energía, y por doble tema, ¿no? Por un tema de costes y por un tema también de hacerlo compatible con la lucha climática. Bueno, pues estas son las cosas que nos preocupan. Preocupan cosas tan sencillas como las logísticas internas, ¿no? Los famosos AGV, cómo somos capaces cada vez, digamos, en cosas que no nos aportan valor, pues de ser evidentemente muy eficientes. A veces, evidentemente, la eficiencia pasa por la automatización. Un tema clave, Bego, que lo has planteado, lo habéis planteado en el estudio, es el tema de los datos. Este es un tema clave. Empezamos a imaginar cada vez más
empresas en las que llegamos a un pacto de datos con nuestros clientes. Este pacto de datos está la privacidad por medio, ¿eh? Nos permite muchas cosas. Nos permite ver si el trabajador que está al otro lado realmente sabe o no sabe. Nos permite ver si es ágil o no es ágil. Nos permite ver si hay, digamos, un uso de la maquinaria realmente que permite la productividad o que es un mal uso de la productividad. Estos los datos te lo van marcando, porque tú vas generando estándares y vas viendo dentro de una empresa y dentro del sector quién está haciendo, digamos, un uso más eficiente y menos eficiente de todo esto. No hace falta llegar a todo esto que también estamos, ¿eh? Y como vosotros, todo el tema del gemelo digital, el digital twin, toda la historia esta que yo creo que al final son interesantes. Estuve viendo además un tema que tiene mucho que ver con todo esto que hablamos hoy, ¿eh? Estuve hace poco en Somerville, al norte de Boston, en una startup que se llama Tulip, que quizá alguno de vosotros la veis, viendo cómo realmente todo esto además empieza a cambiar, ¿no? Como el apoyo, digamos, por vídeos, a veces el apoyo simplemente, digamos, por cámaras que te permiten evaluar si un determinado manejo, digamos, es correcto o no es correcto, digamos, de una determinada máquina. Todo esto está cambiando, está cambiando. Estamos añadiendo inteligencia a las máquinas. Básicamente estamos añadiendo información, ¿eh? Y la inteligencia es algo que yo no reservo más para las personas, pero sí, llamadle como queráis, ¿eh? Y esto es un elemento muy importante. Un tema que me parece clave, ¿no? Es cómo realmente nos planteamos el futuro en términos del impacto de la tecnología y cómo analizamos digamos, esta irrupción, digamos, que muchas veces desplaza personas. Hombre, si tuviéramos que haber hecho caso del primer estudio de la Universidad de Oxford, que tampoco hace tantos años, hará como 7 años, ya no trabajaríamos nadie. Ya todos serían robots. Sería el chiste aquel de una fábrica, digamos, ¿no? Con un perro y una persona. Y el perro vigila a la persona, digamos, para que no toque nada y la persona da comida al perro. Estamos lejos de todo esto. Y es que demasiadas veces nos imaginamos este futuro como un tsunami. Y ya me perdonaréis. Sí que es verdad que el futuro a veces es un tsunami. Mira, lo de los WhatsApp fue un tsunami. Hay disrupciones que lo son, pero no todas son así. Ahora hay tendencias que no se las salta un torero. Hay tendencias que claramente, digamos, van a venir. Y el estudio marca una de estas tendencias. Os pongo un ejemplo de ayer. En una de estas empresas, bueno, no sacan a nadie. No sacan a nadie porque hay muchas empresas, digamos, que el sentido de comunidad es muy fuerte. Yo he tenido la suerte de pasar muchos días en empresas, digamos, de los valles guipuzcoanos y he aprendido un poco de la cultura que tenéis, que para mí es de las más interesantes que he conocido en el mundo, respecto, digamos, al mundo profesional. Y tú eres una comunidad. Intentas, digamos, equilibrar tecnología y personas, pero en nuestra cultura despedir personas no es un deporte. Para nada, para nada. Entonces, ayer, bueno, pues una nueva línea de trabajo, un nuevo producto, ya cuando lo imaginamos, en este caso ya no se ha imaginado con personas. Hemos puesto, digamos, un buen robot, 30.000 euros, contando, ya sabéis que el robot no solamente es el coste físico del propio robot, de la máquina, sino que el entorno, digamos, no es un coste menor. No hemos tenido que hacer ni virtual commissioning, estas cosas, digamos, de reproducción virtual, no lo necesitábamos. 30.000 euros. Vamos a suponer que esta línea de productos se consolida y que al final está previsto que haya 3 robots que los pueda llevar, digamos,
vamos a suponer una persona, digamos, más o menos, teóricamente no hace falta. Todavía la cultura nos parece que sí. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que vamos a producir más de lo que produciríamos, digamos, en 3 turnos que nos costarían, digamos, unos 75, 80, depende de la gente del perfil, 90, 100 al año. Depende, nos costarían, pues, nos van a costar aproximadamente la mitad. Si fuesen 100, 50, 55, 55 vamos a poner. No, los números son estos. El tema está en cómo nosotros somos capaces de mantener empresas donde el papel de las personas sea fundamental, porque nosotros vivimos de las personas. Y aquí es un tema, no hay mes que en algún consejo de administración nos salga este tema y no. Yo, vamos, al menos lo que defendemos nosotros es este equilibrio. Pero, y voy al tema, Vego, no me voy por los cerros de Úbeda. Y para este tema vamos a requerir mucho liderazgo, mucho. Y además, si es que esto no fuera importante, el gran tema, digamos, de que estamos trabajando estos días en muchos lugares es el tema de la falta de personas. Es verdad, te faltan chips por un lado, pero te faltan personas por otro. Sí, es una crisis un poco rara todo esto que estamos viviendo, porque no es exactamente una crisis de demanda. Mis clientes tienen trabajo. Supongo que os pasa a vosotros también. Y por tanto, el tema de las personas preocupa. Y aquí, bueno, entonces hacemos una trampa, que es que del tema de las personas, bien intencionadamente, le llamamos el tema del talento. Bueno, ya nos gustaría que todas las personas, digamos, entraran en este epígrafe, pero bueno, cuando hablamos de talento, ¿de qué hablamos? Y aquí me ha gustado mucho, sobre todo el juego de competencias que habéis descrito en el estudio, he aprendido bastante, o mucho. Uno es, digamos, talento es quien da más resultados que excusas. Y quien no lo da una vez. Quien da resultados de un modo natural por encima de la media. Esto es talento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues como habéis dicho en el estudio, con un conjunto de competencias determinadas, conocimiento, habilidades, está muy bien descrito. Déjame que le añada una cosa que también luego en la última transparencia que has puesto, Bego también salía. Pues, multiplica competencias por compromiso. Esto es básico para dar resultados. 1. 2. Talento es adaptarse. Talento es adaptarse. Uno de los temas que ha salido aquí, ¿no? De los perfiles de data analistas de datos, etc. Bueno, está bien, pero es que habrá mucha gente que no necesitará, digamos, ser analista de datos, pero necesitará incorporar la cultura de los datos. Y aquí es donde yo creo que digamos, esta capacidad de adaptación es buena. Antes, además, ¿cómo os diría? ¿No? Podríamos hacer un cierto símil de pensar que, bueno, la gente que tiene más de 50 años, esto ya no le va... Perdonad. La gente que tiene más de 50 años lleva 20 y pico años en un proceso de digitalización. No, hombre, no, esto ya no podemos, digamos, no podemos mantener estos esquemas de que la tecnología es para los jóvenes. Esto no nos lleva a ninguna parte. Además, la estructura, digamos, productiva de muchas de nuestras empresas no refleja esto. Entonces, por un lado, resultados por encima de la media. Esto es talento. Por otro lado, tu capacidad de adaptación. Y aquí, pues, claramente, nosotros intentamos que esta capacidad de adaptación no sea solamente una capacidad de adaptación tecnológica, sino que ayude también a la propia empresa pues, en su lógica de explorar el futuro y, por tanto, tiene también elementos de innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera pata, y muy importante, que también salió aquí, talento también es saber trabajar con los demás para que nuestras empresas no sean tanto una serie de ecosistemas más o menos coordinados,
sino que sean un ecosistema, que es cuando somos realmente potentes. Cuando somos realmente potentes, cuando tenemos capacidad realmente de enfrentar retos muy serios. No todos son así. Y el problema cuando te enfrentas, digamos, al liderazgo de equipos y al liderazgo de empresas tiene que ver con esto. Siempre hay 3 cosas que te marcan. 3 que te van a pasar en cualquier parte. 3. Una, hay límites. Tú no tendrás nunca todos los presupuestos que necesites. Puedes cambiar de empresa. Es muy difícil que no te pase. 2, hay incertidumbre. En parte la incertidumbre nos salva de trabajar. Porque si realmente no hubiera incertidumbre, sí que muchos de estos trabajos los harían las máquinas. Límites, incertidumbre y 3, equipos imperfectos. No, tú los has escogido a todos. Y es igual, si los hubieras escogido es igual. En alguno no hubiéramos acertado. Y además la gente, cuando ahí te encuentras con ese tipo de gente que dices, este no acabo de entrar, no acabo de entender cómo entró, pero estoy seguro que nunca se irá. No es que nos equivocamos tanto, es que la gente evolucionamos cada uno de nuestra forma. Algunos, digamos, a carreras brillantes y otros, pues, evolucionan hacia la queja y cada vez se quejan mejor o evolucionan hacia la toxicidad, que acordaros siempre que decía Einstein que los tóxicos son estos que tienen un problema para cada solución. Entonces, es aquí donde nos movemos. Con gente que hoy es capaz de hacer que nuestras empresas vayan y lo más importante de todo, para mí, es tener una empresa llena de gente que no espera a la hora que vayan a plegar, a las 5 o a las 7 de la tarde, a empezar a vivir. No puede ser, esto no puede ser. Tenemos que tener empresas que formen parte de la vida positiva de la gente. Yo esto lo he vivido mucho, lo he vivido en algunos, siempre con conflictos, siempre con líos, pero lo he vivido en muchos de los valles guipuzcoanos y de Euskadi, de Cataluña, de muchas regiones, digamos, del Estado, de Europa, de Estados Unidos. Estados Unidos un poco diferente. Francia un poco diferente, pero en fin, vosotros ya lo conocéis mejor que yo. En esta lógica, lo que estamos uniendo mucho es el tema de liderazgo y aprendizaje. Muchas veces tú tienes que hacer una transformación. Ahora estamos haciendo una transformación, estamos colaborando en una transformación en la empresa espectacular, espectacular. Pasan de hacer tubos al sector energético. Y eso la misma gente, una comunidad de 250 personas que hacen la transición. Y gente además media edad, 40 y largos. ¿Esto lo arreglas con formación? No. No solamente. La formación la mayoría de veces es la metadona de la transformación. Lo importante no es que la gente vaya a formarse. Ni tan solo desde un punto de vista empresarial, lo importante es que la gente aprenda, que ya es muy distinto. Para formarse hay que sentarse, para aprender hay que levantarse. Lo difícil es que la gente operativice lo que ha aprendido, que convierta el aprendizaje en impacto. Y luego hay otra cosa. Imagínate esta empresa que pasan de hacer tubos a hacer energía. Lo que es difícil aquí, y aquí sí que requieres liderazgo. No liderazgo de uno, liderazgo muy distribuido. Lo difícil aquí es desaprender, porque los parámetros, los contextos son distintos. Creo que nos va a tocar trabajar mucho todo el tema de la suma de inteligencias, de los datos, de los procesos estos, pero finalmente, como sea este equilibrio entre personas y máquinas y decantarlo básicamente hacia las personas, es lo único sensato que hay. Y creo sinceramente, lo decía Bego, y creo que tiene toda la razón. O lo decía Ushue, no lo sé, una de las dos, disculpadme. El rol de recursos humanos, a mí me gusta más llamar el rol de gestión de personas,
va a cambiar. Yo creo que cada vez es más estratégico. A más máquinas, más estratégico es. Y creo que esto, y difícil, ¿eh? Y difícil, porque al final tú lo que vas a acabar contratando no solamente gente con un conocimiento base, que tú lo puedes evaluar. Lo que vas a acabar contratando es gente preparada para la versatilidad, para la capacidad de adaptación. Y uno no se adapta si no quiere. Es decir, que las cosas no son aisladas. Para crear esta voluntad de adaptación, este compromiso, tenemos que generar equilibrio, generar un tipo de dinámicas. Algo que intento más o menos comentaros en esta presentación. Por cierto, Begoña, que te la voy a pasar, te la he cambiado y te la voy a volver a enviar por si la quieres compartir sin ningún problema. Vamos a ver. Confirmadme que la veis bien, por favor, alguien. Sí, Xavier, ya está. Muy bien. Lo que buscamos en nuestras empresas es básicamente la consistencia. Esto es lo que nos preocupa. Evolucionar con nuestros clientes medio paso por delante. Encontrar algo que es sumar dos cosas. Tú tienes que sumar dos cosas. La satisfacción de tu cliente hoy y que el punto de absorción del futuro de tus clientes pase por ti. Esto es lo que hay que resolver. Que seas socio de presente y que piensen, no, estos que nos dan esto, seguro que en este tema del futuro, este tema, esta tecnología, seguro que estos ya lo han hecho. ¿Eh? Perdonad, esto es un perro. Entonces, en esta lógica hay una lógica de tener, digamos, claramente otro paradigma de management. Un paradigma de management que tiene que ver con más nuestra capacidad de pensar en términos estratégicos y no solo de planificación. Y aquí una parte fundamental son las personas. No es solamente, digamos, una dinámica, digamos, de Excel. También, es una dinámica fundamentalmente de personas. En esta lógica de estrategia, fijaros, que ya no pensamos solamente en el strategic planning, sino que le añadimos dos cosas más. Una, le añadimos la innovación y luego le ponemos el strategic learning, que estos son personas. Esta es la base, es lo que tú necesitas. Genera esta dinámica que nos permita introducir, digamos, el factor personas, digamos, como plenamente estratégico en nuestra lógica. Entender que cuando te toca, digamos, un puesto de responsabilidad, te tocan hacer tres cosas. Uno, te toca dar resultados. No hace falta que seas el director general. No, es una lógica de responsabilidad también del middle management. Te toca dar resultados, te toca tener mentalidad directiva, pensar el futuro en la agenda del presente. La agenda del presente está llena, con lo cual tú tienes que hacer algo que es las urgencias del día a día, las urgencias del presente te llegan solas. No tienes que hacer nada. Tu bandeja de entrada se llena sola. El tema está en cómo tú te creas las urgencias de este medio plazo, de este largo plazo. Y este es un elemento importante. Y dar resultados, ejecutivo, ser capaz de contemplar el medio y el largo plazo, mentalidad directiva y liderazgo. Crear una lógica de influencia positiva en las personas para hacerlas crecer. Para hacer que también, digamos, nos permitan la adaptación. La mentalidad directiva lo que busca es que, al final, tú lo que buscas en tu empresa es que poder trabajar de un modo que dentro de 20 años tú mismo o alguien como tú continúe teniendo muchos problemas.
del día a día. Porque el problema es ahora siempre. Pero habremos sobrevivido y seguramente habremos crecido y seguramente seremos más consistentes. Entonces, esta dinámica es muy importante. No especializarnos en un liderazgo de personas por un lado y en dar resultados por otro. No especializarnos en innovación solamente. Aunque ahí aún puede haber un equipo de innovación, no pasa nada. Tener esta mentalidad que engloba estas tres cosas. Y para enfrentar los cambios de futuro en nuestras empresas, esto yo creo que es básico. Que cada vez seamos capaces de generar esta dinámica de roles, digamos. Hay algo que es clave. Cuando tú piensas en el futuro de tu empresa, que es un ejercicio propio del liderazgo. El ejercicio del liderazgo es pensar en la visión, hacia dónde tenemos que ir, en ponernos un gancho en el futuro y tirar, digamos, hacia él. Con estira hacia él. Bien. En esta lógica, si tú vas en serio, y seguro que vamos en serio, no es solamente hablar del qué vamos a hacer en el futuro, de cómo lo vamos a hacer, de cuándo. El cuándo, dejan de hacer un paréntesis, ¿eh? El cuándo es la clave en innovación la mayoría de veces. El problema es saber cuándo tú haces las cosas de un modo u otro. Entonces, esto es la clave. Esto es exactamente la clave. Entonces, a partir de aquí, bueno, creo sinceramente que si tú vas en serio, no solamente es el qué, el cómo y el cuándo. Es básicamente el quién. Y cuando digo quién, me refiero a nombres y apellidos. Nombres y apellidos. Y entonces aquí es donde realmente tenemos, digamos, una necesidad de concretar las cosas a través de las personas. Y aquí es donde jugáis un papel muy importante a la gente, toda la gente, digamos, de recursos humanos, de gestión de personas. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy evolutivo. Y por tanto, y nosotros lo que queremos es gente que viva nuestra cultura, que se sienta parte de la comunidad, que eso es lo que queremos. No queremos que no pasa nada que entre y salga gente, digamos, de algún modo. Es más, para una organización de talento ahí tiene que haber un cierto flujo. Esto lo tengo claro. Pero lo que realmente necesitamos es una dinámica que sea una dinámica muy centrada en las personas para que las cosas sean verdad. Y esto que nos ha pasado siempre, pero que pase, digamos, en este contexto de mucha sobredosis de tecnología, yo creo que es especialmente interesante, ¿no? Y aquí viene un tema que es muy interesante, ¿no? Porque hoy Ushuaia y Begoña nos han planteado un estudio y dicen, oiga, esto va para acá. Estas son las competencias que pensamos, bueno, que pensamos y que pensáis, porque también os lo han preguntado, que vienen. Vale. Entonces, ¿cómo haces para que la gente evolucione hacia aquí? Además, con una cosa, manteniendo la diversidad de cada uno, que es también, digamos, un valor fundamental, una riqueza fundamental que tenemos. No vamos a tener robots persona. No, los robots ya sean robots, las personas que sean otra cosa. Entonces, a partir de aquí, es como tú consigues esta lógica de que entendamos que el cambio puede ser un cambio de layout, más fácil, puede ser un cambio de funciones, puede ser un cambio de relación con el cliente, a través de nuestros datos, o utilizando nosotros las herramientas, o fabricando herramientas o máquinas y mandándoselas a alguien para que realmente alguien las pueda utilizar. Y esta transición somos las personas. El cambio no es un PowerPoint. El cambio somos las personas. Entonces, en esta lógica de que el cambio somos las personas, quiere decir que tú haces cosas distintas, que tus agendas cambian, que a veces te relacionas con gente de dentro o de fuera distinta. Esto es un cambio.
que utilizas nuevos conocimientos, nuevas herramientas, alcanzas nuevos impactos. Esto es el cambio. El cambio pasa, somos la gente en transición. Y lo más difícil en la vida de las empresas y de las organizaciones, y a veces también personal, lo más difícil siempre son las transiciones. Y aquí es donde yo creo que efectivamente el papel del liderazgo es fundamental, ¿eh? Yo me imagino mucho la empresa como una banda de jazz, como una... Aquí necesitamos que haya una melodía que todos, digamos, una melodía recurrente que nos una a todos, que nos dé una orientación, que sepamos dónde vamos, ¿eh? Y luego, aquí la gracia está en que en muchas partes distintas de nuestras empresas haya solistas, haya gente que nos dé un punto, digamos, de brillantez o que nos aporte algo distinto y que todos encuentren su momento y su espacio. Liderar es que la gente encuentre sentido a lo que hace. Liderar es llenar las agendas de sentido y que los que lo hacen muy bien entiendan que pueden tener un solo de batería, de saxo, de la máquina no sé qué, que lo hacen mejor que nadie, pero que no tienen sentido sin la banda, sin el conjunto. Y la banda se siente orgullosa de tener gente que la haga ir más allá. La parte de cultura que hemos pasado rápido es muy importante en todo esto, ¿eh? Es muy importante. Una de las cosas que creo que se están aportando desde Euskadi, desde Guipúzcoa, la gente de Adegi, es vamos a ver, el centro de la fábrica, en el que tengo muchas ganas, hemos puesto todas muchas expectativas, porque esto es muy importante. Esto es lo que no se ve, pero son los vínculos, digamos, que hacen que los resortes funcionen. Y aquí, bueno, vamos, ojalá sea una experiencia magnífica para todos esto, ¿eh? Al final la cultura distingue a los que están por la autenticidad, quieren que las cosas sean verdad, y los que se apuntan a cualquier paripé, ¿eh? La última metodología, no sé, que a lo mejor está bien, ¿eh? No sé qué, no, las cosas nuevas o antiguas tienen que ser verdad. Y esto nos marca mucho y tiene mucho que ver, digamos, con el liderazgo y con esta lógica de management humanista que creo que es lo que nos responde ahora, que es en todos estos cambios, en toda esta definición del futuro del trabajo, management humanista, que es simplemente en la ecuación personas-máquinas nos decantamos por las personas. ¿Por qué? Porque es la única forma de equilibrar la sociedad. Y es la única forma de que nuestras comunidades también se equilibren. ¿Esto quiere decir que no será, digamos, muy complejo todo esto de sustituir personas? Claro que lo será. Para eso necesitaremos mucho liderazgo, ¿eh? La gestión de personas, estoy hablando de ello. Déjame hablar un poco específicamente de este tipo de liderazgo, ¿no? A mí hay algo clave, que es esta lógica de que liderar es servir y no servirte. Cuando tú más arriba estás en una organización, cuando más cargo tienes, tú lo que tienes que hacer es servir a los demás. La gente no trabaja para ti. Eres tú que trabajas para ellos. Y si somos capaces de que esta lógica la vayamos reproduciendo, hay como dos pirámides invertidas. Por un lado, hay una pirámide que va de arriba abajo. La que va de arriba abajo, lo que esperamos no solamente es una cadena de mando, sino también una cadena de inspiración. Ahora vaya, una que va de arriba abajo. Pero hay otra que es muy importante, que empieza, ponemos arriba ¿a quién? A los clientes. Y nosotros, cuando estamos en una parte de la organización, lo que es fundamental es que nos aseguremos que estamos sirviendo a aquellos que están más cerca de los clientes. Tenemos que desplazar máximo compromiso, máxima inteligencia, lo más cerca posible de los clientes. Sin que el que lidera, desde arriba, sienta esto como una amenaza. Al contrario. Al contrario. Es la gran fortaleza. Tener estos sensores con los clientes, estos vínculos con los clientes, con gente, digamos, que tenga capacidad. Esto es muy importante. Y muchas de estas cosas
nos lavarán los datos y mucha no. Igual que habéis hecho el estudio este, con una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Será lo mismo. ¿Tú qué necesitas? Además, necesitas otra cosa desde un punto de vista de liderazgo, que es hacer un ejercicio que es muy bueno que haga cada uno de nosotros. No la empresa en esos team buildings que hacemos que nos vamos al monte, lo que queráis. Uno hace el ejercicio. ¿Hacia dónde va el mundo? El mundo. 10 cosas, no 200, 10 cosas. ¿Hacia dónde va mi sector? 10 cosas. 5, es que salen. Mundo, sector, ¿hacia dónde va mi empresa? ¿Hacia dónde va mi equipo? Y si mi equipo, mi empresa va hacia aquí, generamos, explicitamos esta visión, adaptar la visión a cada escala es un papel clave, y a partir de aquí decimos, oye, si la visión es esta, quiere decir que tenemos que cambiar en todo esto. Y si tenemos que cambiar en todo esto, pues definitivamente tendremos que hacer cosas para adaptarnos. Definitivamente necesitaremos aprender. Entonces es cuando el líder ayuda a hacer estas 3 cosas. Que su equipo dé más resultados que excusas, que ayude a adaptarse, muchas veces haciendo posible, explorando o intentando probar las innovaciones que otros hacen, explorando futuro. Y 3, tener una agenda de crecimiento basada en el aprendizaje. Hemos creado una cosa que en su momento me sugirió leyendo unas memorias de que fue director general, CEO de General Electric. Es la figura de, estamos trabajando ahora con grandes bancos y organizaciones y a veces empresas mucho más pequeñas, la lógica del Chief Learning Officer. Es que el líder de un equipo pacta con su gente lo que tiene que aprender en 2 años y le ponemos un porcentaje de formación solo. Hay una parte que es formación, que va muy bien, porque si es buena, pues va orientada, digamos, hacia el aprendizaje. 2, hacemos una parte que es learning by doing, cosas que ellos aprenden haciendo. Y hacemos una parte que es learning by living, cosas que ellos aprenden estando en determinados lugares. Para mí esto es básico. Y otro tema fundamental, y con esto ya voy acabando, es liderar quiere decir combinar bien ambición y humildad. Ambición en el proyecto. Aquí todo es demasiado pequeño. Nos estamos quedando muy pequeños. Crecer por crecer, ¿no? Hay que crecer sanamente, si no es un desastre, pero todo es demasiado pequeño. Esto a veces necesitamos más dimensión. Ponerle ambición es un gran servicio en estos momentos. Pero lo que necesitamos es gente que combine muy bien la ambición con la humildad. Y no me refiero a una humildad tipo compadreo, cercanía, campechano. No voy por aquí. La humildad es más tú acumulas experiencia y preservas la capacidad de aprender de otros, aunque tengan mucha menos experiencia que tú. Es capaz de incorporar, digamos, estas nuevas lógicas, nuevas miradas, y creo que esto sinceramente nos puede ir muy bien. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué es lo que creo, digamos, que es muy ilusionante? Bueno, pues ver empresas que hay gente que apunta alto, pero que no tiene mal de altura. Y que tiene una lógica, digamos, hay una cosa que es básica. Es cómo nosotros nos juntamos con gente que nos saque nuestra mejor versión. Esto es liderazgo. Crear estos espacios, digamos, en que la gente se saque la mejor versión unos a los demás. Esto es liderar. Esto es liderar. Esto es lo que realmente necesitamos, ¿no? Yo lo he intentado resumir aquí en el libro este de Crecer haciendo crecer. Crecer haciendo crecer a los clientes, esto es lo que nos va, crecer haciendo crecer a nuestra gente, este es nuestro trabajo, fuera techos de cristal, cuando tú trabajas con alguien del que ya no aprendes, ¡pum!, esto no va bien. Crecer haciendo crecer a nuestras empresas, evidentemente por el riesgo que hay detrás, por toda la comunidad que somos, y finalmente crecer haciendo crecer pues a
a la propia sociedad, ¿no? Porque, como decía Drucker, no hay empresas sanas en sociedades insanas, ¿no? Tenemos que dejar de trabajar de cara al futuro solo por inercia. Mi vida empieza a las 5 de la tarde, esto es un desastre. Tenemos que aprender a trabajar mucho más por impacto. Necesitamos este impacto en todos los sentidos, no solamente en términos de resultados corporativos, sino también de crecimiento de las personas, de ayuda a la sociedad y finalmente trabajar por un cierto legado. Nos pasamos el día trabajando. El legado de nuestras empresas, si son empresas, si no son negocios, tendrá una doble rasero. Uno, el impacto, digamos, el valor económico corporativo que somos capaces de crear para sobrevivir. Para sobrevivir. Y al mismo tiempo el valor social que creamos en los valles donde estáis o en las ciudades donde estáis, donde estéis. Pero a nivel personal también es muy importante. Te pasas la vida trabajando. ¿Y qué vas a dejar? Pues hombre, seguramente el resumen de nuestras vidas pues se hará en una frase. Los muy talentosos es una frase y media. Pues que como mínimo puedas intentar dejar una huella por el tono, ojalá por el verbo que utilizarán en esta frase. Muchas gracias, ha sido un placer. Si tenéis alguna pregunta, quedo completamente a vuestra disposición. Gracias por invitarme. Gracias, Xavier, por siempre aportarnos pues, puntos de vista por lo menos diferentes y que nos dejan reflexiones sobre las que seguir trabajando, ¿no? Y como decías, bueno, pues ahora Lourdes, ¿no? Entrará un poco a gestionar si hay preguntas, cuestiones, algunas cuestiones sí que hemos visto que hay en el chat, o sea que todo tipo. Bueno, Xavier, muchas gracias. Muy interesante. Tengo aquí algunas preguntas que han postulado los asistentes. Por un lado, nos piden a ver si podrías ampliar un poquito, Xavier, el concepto que has nombrado sobre pacto de datos, en la visita que has comentado que hiciste, que quieren saber un poquito más de qué se trata. Básicamente se trata de que tú, digamos, estos son fabricantes de maquinaria, ¿eh? Entonces lo que hacen es llegar a un acuerdo con los clientes sobre el tipo de sensores que vamos a tener en las máquinas y cómo vamos a manejar estos datos. Y a partir de aquí, nosotros no solamente le servimos a este cliente una máquina, sino que le servimos unos datos sobre el uso de la máquina que nosotros comparamos con el uso de la máquina que hacen en otras empresas. Para decirle, oye, estás por encima de la media, estás por debajo de la media. Pero también lo puedes hacer internamente, si son empresas de una cierta dimensión. Tú le sirves 10 máquinas y le puedes decir, esto es un tema espinoso, ¿eh? Por eso hay que pactar, ¿eh? Tú puedes decir, oye, mira, en estas máquinas, ¿no? La gente que te da, además esto se sabe. Otra cosa es que le pongas datos, ¿eh? Tú en estas máquinas, mira, tú, digamos, los que te dan mayor productividad son estos, ¿eh? Y tienes datos, ¿eh? Y esto también no solo es un tema de penalización, no lo veáis como pensar en penalización, no, es otra cosa. Es intentar decirle a la gente, oye, mira, tú tienes un problema en el recambio de bobinas. Tú para cambiar una bobina estás 7 minutos más que la media. ¿Cómo podemos ayudarte para que, no sé, porque a lo mejor hay alguna destreza, hay algún tipo de cosa que no... Entonces, te dan datos muy precisos, ¿eh? Entonces, esto es interesante por dos cosas. Una, porque, digamos, el servicio que das a tus clientes es mucho más, digamos, es mayor, ¿eh? Les aportas más valor. Y la otra, porque no se os escapa que hombre, todo esto nos genera un vínculo con el cliente en que intentamos convertirlo en fidelización. Muy bien, gracias por la aclaración, Xavier. Bueno, luego teníamos también unas preguntas relacionadas un poco con el estudio, más bien con las palancas que han comentado, ¿no? Tanto Ursula como Begoña. Hemos visto que hay diferentes palancas dentro de lo que es la gestión de las personas y nos preguntan un poco cuáles son las más urgentes, ¿no? ¿Cuáles habría que activar si ahora mismo una empresa quisiese ponerse en marcha en esta transformación que comentamos necesaria?
¿cuáles son las más prioritarias que tendríamos que empezar a activar en las empresas? Xavier, si quieres contestar, o no sé si Begoña os sube, como queráis. Ahora, ¿Voy yo? ya no me toca a mí. No, bueno, a ver, creo que es cierto que bueno, en el estudio que hemos hecho hemos visto que todas, ¿no?, son necesarias. Obviamente por todo no se puede empezar, ¿no? Hay que priorizar en esta vida. Y sí que lo que estamos viendo es que el ámbito del aprendizaje está cogiendo un peso bastante elevado, ¿no? Aprendizaje entendiendo no como cursos, ¿no?, o formaciones concretas, sino más aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, ¿no? Es decir, tratar de que cada día en lugar de trabajo no sea solo trabajar, sino también un espacio para poder aprender, compartir conocimiento, vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Y crear ambientes que sean, seguros, en los que, entendiendo seguro como un ámbito en el que, bueno, el cometer un error o no hacerlo perfecto a la primera, bueno, pues desde parte de la organización esté bien visto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así también vamos a conseguir que esas competencias y esas habilidades las vayamos depurando y consiguiendo, ¿no? Y entonces, bueno, sí que yo diría que bueno, el aprendizaje es uno de los elementos más, bueno, pues importantes, ¿no?, a gestionar. No sé, yo por complemento, ¿vale? Luego, Xavier, si quieres aportar algo más. Yo, de todas las cosas múltiples que tenemos que abordar, tal vez me quedo con algo muy sencillo, ¿no?, que es escuchar más, ¿no? O sea, escuchar, que igual está muy conectado con el liderazgo, ¿no? Escuchar para comprender, para dar sentido y para ofrecer contextos a las personas donde desde esa escucha también puedan diseñar, ¿no?, diseñar sus propios lugares de trabajo, ¿no? A veces pensamos que otros somos los que tenemos que diseñar lo que hacen los demás, seguramente todos tenemos esa capacidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la escucha como una herramienta clave, una habilidad fundamental para el desarrollo organizacional en todos sus niveles. Sí. Sabía que dices chapó. No, solamente escuchar también lo que no te dicen. Es muy difícil, pero es muy importante. Nada, adelante. Muy bien, gracias a las dos. Bueno, ya por cerrar un poco, yo creo que con esto ya cerramos las consultas también, las preguntas. Aunque ya nos has dado muchas claves, me gustaría cerrar el tema. ¿Qué conclusión nos puedes transmitir en cuanto a cómo concienciamos a los líderes y a los directivos de que tienen que parar, o sea, que tienen que sí, que la producción está claro que es la clave y es lo más prioritario, pero cómo les concienciamos de que es importantísimo que pongan el foco en las personas y que tengan en cuenta la empleabilidad futura y todo el cambio que se les viene encima? ¿Cómo les atrapamos en esto? Bueno, yo creo que tenemos que enfatizar, digamos, que la productividad y la competitividad no se contradice con una comunidad profesional, con una comunidad de personas más débil. Y tenemos que hacer verdad algo que nos gusta que suene así, pero que además la mayoría de veces es así. Que una comunidad profesional comprometida alrededor de un propósito, con capacidad de aprender, cercana a los clientes, con una cultura muy pegada a los clientes, es el gran secreto de la competitividad antes de Internet, con Internet, antes de la inteligencia artificial, con inteligencia artificial y con lo que venga. Y por tanto, si somos una empresa es largo recorrido, es trayectoria hacia adelante. Otra cosa es montar un negocio. Una empresa es algo que busca, digamos, que lleva el germen del futuro y esto pasa por las personas, todas, ¿no? Y creo que cuando hablo del management humanista me refiero a esto, no me refiero al buenismo. No, el buenismo no sostiene las empresas solamente. Me refiero a
esta convicción de que nuestra fuente de competitividad está en las personas. Cuando apareció Internet, es verdad que al principio algunos tuvieron más competitividad por Internet. Pero hoy hay alguien que tenga más competitividad por Internet. Puede tenerla menos, pero hay alguien que tenga más. No, si tiene gente bien formada, no. Quien hace la diferencia son las personas. Pues esto es lo mismo que nos pasará con todos estos elementos que el estudio ha reflejado también de futuro, y que entender simplemente que la diferencia y el largo recorrido está pegado a las personas. Gracias por invitarme, ha sido un placer. Tenemos otra pregunta que igual vamos a aprovechar, Xavier. Nos ha lanzado otra pregunta de una empresa que nos pide que expliques acerca, el concepto de agenda de crecimiento relacionado con el aprendizaje. A ver si nos puedes dar más detalles. Justo acaba de entrar esa pregunta. Si nos lo puedes ampliar, te agradeceremos. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Creamos una lógica que es la siguiente. Necesito un minuto. Creamos una lógica que es la siguiente. Tú piensas en tu equipo, hacia dónde irás los próximos 2 años. Y tú conoces, digamos, los integrantes de este equipo. Entonces, lo que haces es, como responsable del equipo, entrevistar, hemos creado unos materiales para facilitar esto. Haces una entrevista con cada uno y pactas una agenda. Mira, en estos 2 años, ostras, deberías aprender esto, pero cuando decimos deberías tú aprender esto, quiere decir que tú nos harás aprender a todos en parte esto. En parte. Y entonces, oye, esto en términos de formación, ¿qué quiere decir? Ostras, pues mira, seguramente me gustaría a lo mejor seguir un curso, digamos, ¿no? Aquí, allí, o una cosa online, lo que sea. Vale, muy bien. Adquisición de conocimientos y alguna competencia. Bien. 2, oye, en términos de hacer cosas, ¿no? Ostras, pues mira, me gustaría ver cómo funciona, digamos, esta nueva maquinaria, o me gustaría ver esta metodología y probar esto, o utilizar, digamos, esta solución, no sé qué, tal. Lo hago y lo presento. Muchas veces esto termina presentándose al grupo. Y la tercera es, oye, mira, me gustaría tener una agenda de reuniones con toda esta gente para aprender no sé qué. Y al final, la evaluación no se hace tanto por indicadores detallados, etcétera, sino que lo que acabamos evaluando es si como equipo realmente estamos evolucionando hacia donde queremos ir y si estamos adquiriendo la suma de aprendizajes que hemos dicho que queríamos. Yo tenía mucho miedo con esto, porque cuando tú creas una historia de estas, yo lo digo con toda humildad, no sabes si estás creando algo muy bien intencionado, pero que acabará siendo humo, o si será verdad. Las experiencias que hemos tenido nos han sorprendido a nosotros mismos. Nos han sorprendido. No digo que todo vaya bien, digo que es muy difícil liderar sin introducir en el liderazgo esta lógica de aprendizaje. Si tú lideras, no tienes solo que mandar. Tú tienes que inspirar a tu gente. Los vas a retener más por la inspiración que por, digamos, el mando en plaza. Y esto yo creo que es algo fundamental. Estoy muy contento de esto. Os tengo que decir que creo que, entre comillas, y dejándolo decir así, ¿no? Es de las innovaciones que hemos hecho nosotros, y ver que, digamos, que son útiles, que no son humo, que son útiles, es una gran satisfacción. Muy bien, Xavier. Pues yo creo que con esto podemos acabar, ¿no? Estamos en tiempo. No sé si Begoña, Uxue, Lourdes, hay alguna otra pregunta más. Si no, pues damos por finalizado. Muchas gracias a todos los que habéis atendido la jornada. Gracias especialmente a Xavier, a Begoña y a Uxue, pues por las ponencias, por darnos pistas, por darnos información hacia dónde seguir, ¿no? Un poco el camino a seguir por parte de las empresas. Y bueno, pues con esto damos por concluida la jornada y hasta la próxima. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias. Qué ricasco, bye. Somos AFM Cluster.